En el África subsahariana hay una nueva fiebre del oro. Una fiebre que atrae a todos los migrantes. La cantidad de minas de oro artesanales se ha disparado. Y Mali se ha establecido como el principal centro de compra de oro de los países sahelianos. Un auge aurífero que escapa del control de los estados y despierta la avidez creciente de los grupos armados. Hay sudaneses, hay eritreos, hay, no sé, nigerianos, burkinabeses. Todas las nacionalidades vienen aquí porque para nosotros, en el Islam, lo que está en el subsuelo le pertenece a todo el mundo. Una producción imposible de cuantificar, pero que opera a cielo abierto. Estas pepitas que llegan a los locales de Bamako provienen de toda el África subsahariana. Se mezclan y después se funden en las refinerías que funcionan discretamente bajo los techos de un gran mercado. El origen del oro es imposible de rastrear y la mayoría de estos lingotes serán enviados a los Emiratos Árabes Unidos. Dubái importa oro con una simple factura. Se entra a Dubái con una factura comercial. Se declara. Se pagan $9 americanos, una cuota fija en la aduana, y el oro entra a Dubái. ¿Dónde está el verdadero escándalo? ¿Aquí o allá? Dubái se ha convertido en el principal destino de la producción de oro legal e ilegal del continente africano. Las refinerías de los Emiratos Árabes Unidos blanquean el oro sucio proveniente de las zonas de conflicto. De las minas ilegales del Sahel a los rascacielos de Dubái, nuestro reportaje permite entender mejor cómo está cambiando el sector aurífero mundial. La investigación empieza en Sudáfrica, donde la caza contra los explotadores ilegales de oro hace parte del día a día. Las unidades de élite especializadas hacen operativos regulares en las minas artesanales ilegales. Yeah, they are struggling. So there's no work. That's why they're doing this. Es un trabajo ilegal, pero muy popular. El oro es el mejor medio para financiar las actividades criminales. Su precio aumenta constantemente. Es transportado y revendido en cualquier parte. Se puede mezclar con facilidad. Para los sudafricanos no se trata de un microtráfico. Están lo que llamamos los sama-sama. Los sama-sama son mineros ilegales. Es una palabra en Zulu que significa prueba tu suerte o haz algo de la nada. Pero de todas maneras no somos ingenuos cuando lidiamos con este tipo de cosas. Sabemos que, aunque se trate de los sama-sama o de traficantes de oro a niveles más altos, todo se inscribe dentro del plano más grande de la criminalidad, del financiamiento del terrorismo, porque en todos los rincones del mundo los métodos son los mismos. Los grupos criminales transnacionales, al igual que las organizaciones terroristas, usan el comercio del oro para financiar todas sus operaciones. El general Kadua es el jefe de los halcones. Esta rama de la policía sudafricana se especializa en el crimen organizado. En Sudáfrica, el tráfico de oro se ha vuelto una prioridad, porque el país no solo es productor de oro, sino que se ha convertido en uno de los ejes centrales del tráfico en el continente. Los servicios del general interceptan regularmente grandes cargamentos. El 31 de diciembre de 2020, un avión privado que venía desde Madagascar aterrizó en Johannesburgo. Al revisar las maletas de los pasajeros que debían llegar hasta Dubái, los funcionarios de la aduana descubrieron más de 73 kilos de oro en bruto. Los pasajeros le mostraron a las autoridades sudafricanas las facturas de una empresa llamada Skygold, registrada en Mali. El equivalente a $3 millones en mercancía no había sido declarado. Los sospechosos fueron inmediatamente llevados ante la justicia. Eran de nacionalidad malgache.
Las autoridades de Antananarivo pidieron su extradición y reclamaron la mercancía, porque la explotación de oro está prohibida en la isla desde 2020, pero primero debían probar que el oro había sido extraído en Madagascar. Madagascar acepta los documentos de Mali que confirman la compra del oro. No obstante, Madagascar afirma que de los 73 kilos de oro, solo 3 kilos se compraron en Mali. Los representantes de Skygold habían pasado por el aeropuerto de Bamako unos meses antes. Pero es difícil saber realmente cuántos lingotes habían llevado desde Mali. El expediente de la investigación contiene documentos contradictorios. Un primer formulario señala que los 73 kilos fueron correctamente declarados. El oro estaba destinado a la empresa Parpia en Dubái. Pero en un segundo documento, en el que también aparece el sello de las aduanas de Mali, la empresa Skygold solo declaró 3 kilos de oro en bruto. En un mundo donde las facturas falsas son moneda corriente, la investigación de la justicia sudafricana continúa. Para tratar de entender por qué el oro extraído en Sudáfrica pasó por Mali con destino a Bamako. En la capital de Mali, el jefe de aduanas que contactamos no tuvo tiempo para recibirnos, entonces nos dirigimos hacia el gran mercado, a la dirección indicada en la factura de la empresa Skygold, pero aquí nadie conocía esta empresa y el número de teléfono no estaba disponible. Sin embargo, la empresa existe. Encontramos su certificado de registro. Fue fundada en 2014 con un capital de 1 millón de francos CFA, una suma modesta para hacer compras de más de 2.000 millones de francos CFA de oro. La dirección de Skygold corresponde al edificio Amari Daou. Fuimos hasta allí, pero al llegar, el lugar parece abandonado. En todos los edificios de este tipo en el gran mercado hay una gran cantidad de pequeños comercios. Es necesario adentrarse hasta el último piso para encontrar locales de compra y fundición de oro. De manera excepcional pudimos entrar a uno de ellos. Después de pasar una requisa en la entrada, Draman, que trabaja aquí desde hace más de 10 años, nos muestra las instalaciones. Cuando viene un cliente, lo recibimos aquí. Se reciben pequeñas pepitas que vienen de toda la subregión. Este local compra los quilates en función del peso y la calidad del oro. El gramo vale alrededor de $50. Una pequeña fortuna en un país donde pocas veces el salario supera los $100 al mes. Todos los días es así, incluso los domingos. Aquí vienen unas 100 personas, pero llegan de todas partes de Mali. Y después están los que vienen de Costa de Marfil, de Burkina, también de Guinea. Nos aseguran que el oro de Mali es el más valorado, porque generalmente es de mejor calidad que el de los países vecinos. Hay 101 gramos, también hay 617. Hay 200 y otros así. Después de la compra lo preparamos para la fundición. El Estado maliense tiene el monopolio de la extracción de oro y también de la exportación. Aquí no se puede hacer nada sin el consentimiento de las autoridades. Estas fundiciones instaladas en los techos de los grandes mercados de Bamako trabajan sobre todo con oro artesanal, que actualmente representa la mitad de las exportaciones de Mali. Una vez mezcladas, las pepitas se funden en hornillos improvisados. Nunca se podrá determinar con precisión el origen del metal precioso que será exportado al resto del mundo.
Pese a la crisis político-militar que causa estragos en Mali, el comercio del oro ha tenido un auge sorprendente. Su precio ha alcanzado récords históricos en los últimos 2 años, y no es la guerra lo que ha limitado la producción, sino la pandemia de coronavirus que desaceleró la circulación de personas y mercancías. Pero ahora los negocios se han retomado. Este fundidor asegura producir diariamente entre 80 y 100 kilos de lingotes, lo que representa más de 5 millones de dólares al día. En Bamako a veces pasa, las personas se aprovechan de la situación para extraer oro y venir a venderlo. Como dije antes, el coronavirus lo ha retrasado un poco. Antes fundíamos mucho más que eso. Los lingotes producidos enseguida son numerados en función de su peso y de la pureza del oro que contienen. Después de fundirlo, lo traemos aquí. Él también tiene que verificarlo. En este local afirman enviar cargamentos al extranjero todos los días a través del aeropuerto de Bamako. ¿A dónde va ese oro, Draman? Bueno, a Dubái, eso se recibe en Dubái. ¿Solo a Dubái? Mire, esto también. Esto no vale 1 kilo, son 749. Hace unos años, el oro africano se enviaba a Suiza o Sudáfrica, pero actualmente se encamina hacia Dubái. Las cifras son difíciles de verificar porque las estadísticas de exportación de los países africanos con destino a Dubái no tienen nada que ver con las estadísticas de importación de los Emiratos Árabes Unidos de lo que proviene del continente. Por ejemplo, en 2019, Mali declaró exportar 500 kilos hacia Dubái, pero los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber importado ese mismo año más de 80 toneladas de oro provenientes de Bamako. Es muy posible que los lingotes de Skygold que estaban destinados a Dubái contuvieran oro de Mali, legal o ilegal. En Mali hay más de 350 zonas legales de exportación minera, pero a raíz de la guerra la producción artesanal ilegal se ha disparado. Obtuvimos estas imágenes exclusivas de la mina de Intahaka, a unos 50 kilómetros al suroeste de Gao. Es la zona de extracción de oro más grande en el norte de Mali. Sobre decenas de kilómetros, los picos y los tamices levantan nubes de polvo. Asoladas por las tormentas de arena, en estas minas las condiciones de trabajo son deplorables. Al igual que en las otras zonas de minería artesanal del Sahel, aquí hay muchas nacionalidades: sudaneses, nigerianos, liberianos, ganeses, burkinabeses, pero también libios o sirios. La población de esta zona es imposible de determinar, pero sería superior a la de la ciudad de Gao, que alberga más de 120.000 habitantes. Esta zona aislada escapa al control del gobierno maliense. El marco estratégico permanente reúne a los principales movimientos armados que firmaron el Acuerdo de Argel, la coordinación de los movimientos de la Zawad. Ellos garantizan la seguridad de estos mineros, pero los ataques yihadistas pueden ocurrir en cualquier momento. Los mineros que aceptaron contestar a nuestras preguntas afirman que la población antes era atacada o saqueada con frecuencia, pero ahora se siente lo suficientemente protegida para trabajar. Esta zona de extracción de oro tiene más de 2, incluso 3 años. La seguridad parece estar garantizada. Las personas están en paz y seguras. Cada uno hace lo mejor que puede. Ganamos en función de lo que trabajamos, de nuestro esfuerzo y del material que tengamos para trabajar. Pero todas las personas que trabajan aquí ganan al menos 2, incluso 4 centímetros de oro al día.
Yo trabajo para mí mismo, no trabajo para nadie. Las personas que trabajan aquí reciben un pago según los acuerdos establecidos por los que ocupan el lugar. Algunos mineros han ganado mucho dinero porque los intermediarios con los que trabajan reciben pedidos de oro regulares y pagados de antemano. Los compradores vienen de todas partes. De los países de los Emiratos, pero recientemente también de Turquía o Rusia. Nos reunimos con los líderes de los movimientos de Azawad que controlan la mina de oro de Intahaca, cerca de Gao, y las de la región de Kidal, en el centro del país. El jefe de la delegación había vuelto de una larga gira de 3.000 kilómetros por el país. Nos explica que para las poblaciones del norte, la explotación artesanal del oro empezó a raíz de la guerra y de las desilusiones frente a la gobernanza de los estados del Sahel. Los estados, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no sé, la OADA, la CEDEAO, la UOMEA, no hablan por esas poblaciones. Han vivido las reglas del juego, estados reconocidos, impuestos, presupuestos nacionales que se votan cada año, leyes financieras votadas, pero no han visto el impacto y los dividendos. Cuando uno le pregunta a un buscador de oro local que hace lo posible por esquivar todos los peligros y que al final logra sacar medio kilo de oro y llega un ucraniano, no sé, por poner un ejemplo, o un saheliano, un estadounidense, da igual que sea yihadista, judío, del Hezbollah, del Fatah o de lo que usted quiera, del Kremlin, si le aporta liquidez al país en francos, CFA se lo vende. Así es como ven las cosas, no hay que ir más allá. Garantizar la seguridad de estas zonas no es tan fácil. El 6 de diciembre de 2021, 7 combatientes de la coordinación de los movimientos de Azawad fueron asesinados en Intahaca por miembros del grupo Estado Islámico. Para asegurar la protección de esos mineros, los miembros del MEP planean generalizar un impuesto de un 5% sobre todas las ganancias de más de 1 millón de francos CFA, es decir, unos $1.500 al mes. Pero el representante del MEP no sabe cuánto recaudan los grupos yihadistas en las zonas que controlan. Es posible que los grupos yihadistas obliguen a pagar impuestos en las zonas que controlan o en los comercios donde tienen influencia. Y suelen ser anuales. Es una práctica musulmana. Cuando al final del año se tiene una cierta cantidad de bienes, se hace un cálculo con base en esos bienes y se paga un porcentaje. Y los yihadistas o los demás tampoco son personas ingenuas, son inteligentes, como todos nosotros. Puede ser que cada uno de nosotros tenga una opinión sobre por qué hacen todo eso, pero ellos también combinan el contexto político y las necesidades económicas de las poblaciones. Se adaptan. Incluso en su forma de ser restrictivos y de imponer reglas a veces se miden porque detrás de todo eso hay una economía, detrás de todo eso hay dividendos. No para todos, evidentemente, pero son lógicas cada vez más desarrolladas. En Mali, pero también en Nigeria o en Burkina Faso, grupos armados han tomado el control y desde 2016 se benefician de las zonas de extracción de oro en las áreas donde el Estado es débil o está ausente. Más de $5.000 millones saldrían todos los años de estos 3 países en forma de lingotes de oro, una fuga enorme y una pérdida de ingresos importante para los estados productores. Esta fiebre del oro también es un factor de inseguridad para las poblaciones. En este mapa de Burkina Faso aparecen en negro las zonas auríferas artesanales y en rojo la instalación progresiva de los grupos yihadistas en los últimos 3 años. La correlación es evidente. La explotación anárquica del oro se ha extendido a toda la región porque las fronteras son porosas. Miles de carreteras permiten pasar de un país al otro. Muchos traficantes circulan en moto y pasan desapercibidos.
Así es como la desestabilización regional del comercio del oro se ha extendido a los países ubicados más al sur. Nos dirigimos a Tengrela, una pequeña localidad marfileña en la frontera con Mali, porque el oro de Skygold también podría venir de la Costa de Marfil, el séptimo productor de oro del continente. En Tengrela, el oro es una fuente importante de ingresos. Cada semana salen entre 8 y 10 kilos de esta pequeña localidad. La mayoría de las minas están en la subprefectura de Papara. Pudimos entrar a una de las pocas minas artesanales legales del norte del país. Estos mineros se organizaron en una cooperativa. La zona abarca 25 hectáreas. Los excavadores vienen aquí de todas partes de la región. Apenas se encuentra un hueco que da oro, llegan cientos de jóvenes. Dicen que antes de la guerra trabajaban en los campos con sus padres, pero en los últimos 10 años las actividades de estos pueblos han cambiado radicalmente. Me llamo Khalifa. Soy buscador de oro. Ahora este es mi oficio. En realidad es Dios el que decide lo que vamos a encontrar. Nosotros nunca sabemos si vamos a ganar algo cuando bajamos al hueco. La búsqueda de oro ahora hace parte de la economía de estos pueblos en el norte de Costa de Marfil. Todos participan, los miembros de la cooperativa, la asociación de jóvenes, la asociación de mujeres. Para este militar retirado que ahora dirige la cooperativa, el oro contribuye al desarrollo local. La población obtiene beneficios, pero si estuviera en la clandestinidad, no. Ayudamos al pueblo. La cooperativa ayudó a la escuela de Papara. Gastamos casi 20 millones para construir un aula digital y un comedor para la escuela. Construimos un comedor para la escuela primaria, encontramos material sanitario para el hospital. Incluso pagamos una moto para el hospital, para que hiciera los desplazamientos cortos porque antes ni siquiera tenían una ambulancia. Esa ha sido un poco la contribución. Los responsables de esta mina están un poco preocupados por su seguridad. Les gustaría solo emplear marfileños para evitar las infiltraciones de yihadistas, pero en esta región hay tanta movilidad poblacional que ese objetivo es imposible de mantener. Entonces la mina es supervisada por los dosos. Esta fraternidad de cazadores tradicionales brinda apoyo a las fuerzas del orden en estos pueblos remotos del norte del país. Todo el mundo es requisado, tanto a la entrada como a la salida de la mina. Acaban de interceptar a un minero maliense. Le piden que muestre sus papeles. Alassane Cissé, ¿correcto? ¿Hablo con Adama Traoré? Tome sus cosas y váyase. Tenemos que identificarlo. Debe tener algún pariente seguro que nos diga si está conmigo, porque es maliense. Para que diga que es su tutor. Si no tiene tutor, la cooperativa lo llevará ante la brigada para que lo interroguen. Los miembros de esta cooperativa explican que también trabajan con los líderes de los pueblos malienses y burkinabeses que bordean la frontera, porque es muy posible que el oro de Tengrela se venda fuera de Costa de Marfil. El dinamismo del sector está vinculado a la historia de la región. La extracción de oro en el norte del país está ligada a la guerra civil y a la ocupación de esas zonas por las nuevas fuerzas. Los movimientos rebeldes que llevaron a Alassane Ouattara al poder en 2010. Durante la guerra se explotaba oro en la región.
Según este consultor, que ha trabajado para varias organizaciones internacionales, el tráfico actual se inscribe en la continuidad de esa historia militar. Durante la época de la rebelión, en un momento fue necesario el alimento. Eran soldados, pero no eran soldados profesionales. Eran gente que había sido reclutada y que podía hacer un trabajo duro. Llegó un punto en el que había que alimentarla, había que pagar el equipamiento, había que sobrevivir. Y encontraron una fuente de financiación que era la explotación aurífera artesanal. Pero como no podían negociar con las oficinas legales de compra y venta de oro que estaban en Abiyán, en la parte gubernamental, fue necesario recurrir a otras fuentes de financiación en los países limítrofes, como Mali y Burkina, que tienen una larga cultura de extracción de oro. Tenían sistemas que funcionaban muy bien, que estaban establecidos y tenían compradores. Pero los factores históricos no bastan para explicar por qué Bamako se ha establecido como el principal centro de compra de oro de los países sahelianos. Los impuestos a la exportación son bastante más bajos que en los países vecinos, 3%, y solo sobre los primeros 50 kilos de oro, pero no siempre. En la factura de Skygold se ve claramente que quienes transportaron el oro solo pagaron 5.000 francos CFA, menos de 10 euros por todo el cargamento. Sin embargo, en Bamako, no todos los actores del sector están satisfechos con la situación. En Kankou Musa, una de las 2 refinerías industriales de la capital maliense, el jefe está bastante preocupado. Este empresario italo-suizo, que vive en el país desde hace más de 20 años, no ha podido llevar a cabo su proyecto. En 2014 invirtió más de $6 millones en esta fábrica que permite fundir lingotes de oro puros. Con eso, esperaba poder recuperar gran parte de la producción maliense y también la de los países vecinos. Por un lado, estamos muy desanimados, siendo honesto. La refinería no llega ni al 10% de su capacidad. Aunque las fábricas de fundición del gran mercado funcionan a toda marcha, esta refinería no recibe suficiente materia prima para sus instalaciones totalmente nuevas. Esta empresa, que exporta a Suiza o a Estados Unidos, le interesa poco a los buscadores de oro locales. Nadie quiere lidiar con las complejas regulaciones de los países occidentales. Los negocios son mucho más sencillos en Dubái. Voilà, ça fait 30 grammes, 0,29. Le preguntamos a Dario si conocía a la empresa Skygold y le mostramos la fotografía de los lingotes. Es oro en bruto, sí. Es oro que tiene diferentes quilates, tiene un componente de oro dentro, con un porcentaje diferente entre cada lingote, y también tiene otros metales preciosos. Contiene plata, plata blanca, contiene platino, en algunos casos contiene paladio. Dubái quiere ese oro bajo esa forma porque las refinerías de Dubái viven y ganan por los otros metales. Son gratuitos. Imagínense, 60 toneladas de oro en bruto al año en Dubái. Eso significa entre 5 y 6 toneladas de plata gratis al año. Eso sí que es una economía. Para saber de dónde viene el oro de Skygold, Dario nos aconseja hablar con su técnico de laboratorio. Nos explica que al identificar los metales asociados al oro, en teoría, sería posible tener una idea del origen de los lingotes. Pero el ejercicio es complejo, porque habría que tener una base de datos de los componentes geológicos de todas las minas que hay en todas las regiones del mundo. En esta refinería se suelen separar los metales preciosos del oro en bruto para los clientes, y en Mali se recupera sobre todo plata blanca.
Mumuni lamenta las exportaciones masivas hacia Dubái. Es una pérdida de ingresos para las industrias del país africano. Tenemos que ser conscientes de ese fenómeno y crear valor agregado. Porque cuando logramos transformar nuestras materias primas aquí, los clientes que quieran otro vendrán a invertir en infraestructuras como esta refinería. Puede haber muchas otras refinerías en Mali. Esto va a crear muchos más empleos para los jóvenes como yo, que no tienen trabajo. Y hay muchas otras cosas que vienen con eso. El Producto Interno Bruto del país va a aumentar. Pero Dario tiene otro proyecto especial. Para vender oro perfectamente rastreable, planea construir centros de acopio y servicio para los mineros artesanales. 15 centros de este tipo deberían haberse abierto en 2022 si la situación de seguridad lo hubiese permitido. Nuestra misión en el país es lograr tener un oro rastreable, 100% rastreable, hasta el punto de conocer las características, los nombres y los apellidos de la persona que lo produjo. Una idea acorde con las recomendaciones de organismos como la OCDE. Al supervisar la cadena de abastecimiento se desarrollan las comunidades mineras y se reduce la contribución del oro al financiamiento de los conflictos. Es un escenario ideal, pero la situación que predomina actualmente en las zonas mineras es muy diferente. Los 73 kilos que se encontraron en Sudáfrica dan risa. En Suiza, en 2019, confiscaron 24 toneladas de oro provenientes de Dubái, cuyo origen no fue declarado. 24 toneladas, pero entró a Suiza para ir a las distintas refinerías de la LBMA. 24 toneladas, no 73 kilos. A mí no me gusta mucho Dubái. Si quiero que mi refinería tenga una buena reputación y tenga futuro como infraestructura con un buen nombre, tengo que evitar a Dubái. Si el oro de Skygold estaba destinado a Dubái, era por pura comodidad. Es perfectamente legal llevar lingotes en las maletas, y el transporte de oro en las maletas de mano se ha convertido en uno de los mejores métodos para importar oro ilegal a los Emiratos Árabes Unidos. Llamada la ciudad del oro, en los últimos años esta megalópolis se ha vuelto un eje central del comercio internacional del oro. Las autoridades han convertido el metal amarillo en un pilar de su economía, pero también de su turismo. Parada imprescindible para los visitantes, el principal zoco del oro situado en el barrio histórico de Deira. Hay lingotes y joyas de todas las formas y colores. También se puede vender fácilmente el oro propio. Aquí todo brilla, incluso el azafrán que proviene de Irán se guarda en recipientes dorados. El oro de Skygold estaba destinado a Dubái, a la empresa Parpia, ubicada justo enfrente del edificio del Centro del Oro. Fuimos hasta allí. En la esquina de una calle de la ciudad vieja, menos turística, Parpia Gold todavía está activa. Aunque tratamos de contactarlos varias veces, los responsables nunca nos contestaron. Un año después del caso de los 73 kilos de oro en enero de 2021, la empresa volvió a estar implicada en otro tráfico de casi 50 kilos de oro, esta vez a través de Comoras. Le estaba comprando oro a otra empresa registrada en Mali, llamada Mali Metal. El esquema es sospechosamente similar al anterior. Unos contrabandistas malgaches iban hacia Dubái con facturas de Mali. En 2018, los Emiratos Árabes Unidos importaron 50 toneladas de oro provenientes de África. En 2020, la cifra ascendió a 500 toneladas. En menos de 5 años, los Emiratos multiplicaron por 10 sus importaciones provenientes del continente africano. Pero los consumidores que hacen sus compras en el zoco del oro se preocupan poco por su origen. En las vitrinas se exhiben lingotes suizos y los vendedores explican que el oro simplemente es reciclado en Dubái. El oro es más barato aquí.
Hay muchas tiendas, por eso tantas personas vienen a comprar oro en Dubái. Importamos el oro de Suiza, Sudáfrica, Reino Unido. Importamos oro puro y fabricamos las joyas de aquí. Más de 4.000 empresas trabajan en el sector del oro en Dubái. El sistema fiscal tiene ventajas porque aquí no se pagan impuestos corporativos ni sobre los ingresos. Para salir de la dependencia del petróleo y convertirse en un centro de comercio, los Emiratos Árabes Unidos establecieron 45 zonas francas. The next station is DMCC. El DMCC, Centro de Negocios para Materias Primas, fue creado en 2002 con 68 torres y 200 hectáreas. Es la zona franca más grande de los Emiratos. El sector del oro es una de sus actividades principales. El DMCC estableció órganos para promoverlo, pero también para regularlo. El conflicto de intereses es evidente. A pesar de nuestros esfuerzos, tanto en el DMCC como en el gobierno, nadie aceptó hablar con nosotros. Nos reunimos entonces con un investigador suizo que trabaja desde hace varios años en demostrar que el oro sucio de las zonas de conflicto es blanqueado en Dubái. Su informe abarca alrededor de 50 estados africanos. Los controles son extremadamente laxos en el aeropuerto de Dubái, es decir que, si uno llega con su equipaje de mano, simplemente tiene que presentar un certificado de origen y una factura. Ni siquiera está obligado a mostrar el certificado de origen, simplemente se puede pagar una multa. Todas las personas en el zoco del oro dicen lo mismo. No hay ningún problema para pasar las aduanas. Se puede falsificar fácilmente un certificado de origen. Solamente hay que mostrar el pasaporte. Actualmente, si uno se fija en los países donde hay conflictos, bien sea la República Democrática del Congo, Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán. El oro de esos países siempre termina en Dubái, por un lado directamente y por otro indirectamente. Por ejemplo, el oro de la República Democrática del Congo generalmente pasa por Uganda o Ruanda y después termina en Dubái. Lo mismo pasa con el oro del norte de Burkina Faso en las zonas de conflicto. Generalmente pasa por Mali antes de ser exportado a Dubái. Entonces sí, Dubái realmente es la lavadora del oro problemático de África, que a menudo proviene de las zonas de conflicto. Es difícil saber la cantidad exacta de refinerías que hay en Dubái, pero una vez refinado el origen del oro es imposible de rastrear físicamente, así que las refinerías tienen una responsabilidad particular en la cadena de abastecimiento. Algunas personas nos decían, ¿pero qué van a ir a investigar en los Emiratos Árabes Unidos? De todas maneras, solo es oro reciclado, y el problema del oro reciclado es que incluye todo. Puede ser oro de los nazis, puede ser oro de un tesoro de hace 200 años. Varios informes han denunciado la falta de medidas destinadas a regular el comercio de oro en Dubái. En 2019, un informe del grupo de expertos de la ONU lamentaba que no se hubiera incautado el oro contrabandeado. En 2020, el Gafi, el organismo intergubernamental contra el blanqueamiento de dinero y la financiación del terrorismo, alertó a Dubái acerca de los riesgos del blanqueamiento de dinero. Y en marzo de 2022, el Gafi incluyó a los Emiratos Árabes Unidos en su lista gris. En Sudáfrica, el caso de los traficantes malgaches sigue abierto. La empresa Skygold, que no había contestado a los llamados de la justicia sudafricana, finalmente dio señales de vida al cabo de un año de proceso judicial. Los responsables de Parpia, la empresa de Dubái, quieren recuperar a toda costa la mercancía que compraron. El gobierno de Madagascar también quiere quedarse con el oro, pero nadie ha podido probar la procedencia de los lingotes. La historia de este fraude aduanero, valorado en unos $3 millones, es tan solo la punta del iceberg, una gota de agua en un comercio internacional que asciende a miles de millones de dólares, mantiene ocupados a los policías del mundo entero y alimenta a más de 40 millones de mineros artesanales. Además de los traficantes que con cada viaje corren el riesgo de ser condenados a varios años de prisión, los excavadores suelen ser los únicos capturados en los circuitos criminales. Desde Sudáfrica hasta Mali, ellos son los primeros eslabones de este tráfico, pero seguirán alimentando la cadena de abastecimiento, saciando la sed por el oro en los 5 continentes.